Daniel capítulo 1 y seguimos con nuestra serie Asuntos Contemporáneos. Y yo creo que para el final de este año terminamos esta serie, amén, porque hay tanto más todavía que falta. Ya ni les voy a decir cuándo va a terminar esta. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Estamos en la lección estudiando el tema sobre la cultura y la vestimenta. La mayor parte ahorita de iglesias siempre van a argumentar que cómo nos vestimos tiene todo que ver con la cultura en la que vivimos. En otras palabras, mientras que la cultura esté cambiando, también va a ir cambiando nuestra vestimenta. Y por una parte, pues sí, cierto, en esta mañana no estamos en batas y no estamos como lo que representaba en los tiempos de Cristo la vestimenta, pero a la misma vez también es un peligro muy grande el asumir que con cada cambio cultural también cambian los principios morales que nosotros abrazamos como cristianos. Es bien importante entonces comprender que si la vestimenta es un asunto cultural, es muy importante entonces que la cultura sea arraigada en la Biblia. Porque podemos tener culturas antibíblicas, podemos tener culturas sin valores humanistas, y si nosotros estamos siguiendo esas culturas, pues van a afectar en la forma que nosotros vivimos, en la forma que nosotros decidimos, en la forma que nosotros interactuamos. Llega un punto en nuestras vidas en donde nosotros tenemos que determinar cómo nos vamos a identificar con Cristo en esta generación presente. Y les vuelvo a decir, y se los he dicho bastante en esta serie en cuanto a la vestimenta. Si un día, por ejemplo, una corbata o un saco nos identifica con algo malo, es cuando nosotros tenemos que buscar y reevaluar cómo nos vamos a identificar con Cristo. De ninguna forma, ¿verdad?, la corbata ni el saco hace a una persona santa o lo hace mejor que alguien más. El asunto más bien que estamos debatiendo es cuál es la mejor forma de representar a Cristo en nuestra época. No podemos regresar atrás, pero sí tenemos esta época en que preocuparnos. Y como somos embajadores del Señor Jesucristo, pues entonces nosotros tenemos que preocuparnos de cómo lo representamos a Él todo el tiempo. Entonces hay principios morales que nunca cambian. Hay principios que Dios desea para nosotros que nunca cambian. Este mundo pasa, pero su palabra permanece para siempre. Entonces podemos ver que las cosas van a cambiar y podemos ver, y vean aquí, hermanos, que y nos vamos a ir rápido porque ya vimos esto la semana antepasada. El orgullo hace un diablo de cualquiera de nosotros, y pudimos entender cómo fue el diablo quien trajo la primer caída, y la primer caída fue en base del orgullo de que nosotros podemos decidir por nosotros mismos, podemos nosotros tomar decisiones independientes de Dios. Y si nosotros nos llenamos también de orgullo, vamos a tomar decisiones incorrectas. Si la forma que usted se viste se trata de usted y no de Cristo, se va a llenar de orgullo y va a cometer varios errores. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de todo orgullo. El diablo es el que nos quiere engañar, y si no tenemos cuidado, lo que queremos hacer en esta presente cultura es más bien mezclarnos, es identificarnos con la película más reciente o el artista más reciente, es el estar en la onda, y muchas veces no estamos pensando en cómo representamos a Cristo ante la gente que no conoce nada de Cristo. Entonces dice la Biblia en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su, ¿qué dice? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es increíble que nosotros nos desviamos en nuestro propio camino. Y muchas veces el debate sobre este asunto no es tanto qué es lo que dice la Biblia, sino que se trata sobre qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo prefiero. Y muchas veces he hablado con jóvenes y dicen, ay no, para andar, una dama puede decir, para andar en faldas y que gente me haga burla, pues no. Y yo estoy diciendo, pues ese es el punto. Debemos de ser culpables de ser cristianos.
Es un estigma que el mundo va a tener sobre nosotros y no nos debemos de avergonzar de ser cristianos. El cristiano siempre va a ser diferente que el incrédulo. Y eso nos va a encrucijar en crítica. Eso nos va a meter en situaciones donde gente nos va a señalar, se va a burlar, no va a entender por qué decidimos nosotros de cierta forma. Pero al final de cuentas es lo que Cristo dijo. Hermanos, Jesús nos dijo que el mundo nunca nos iba a amar porque lo dio a Él. Y si Él es nuestro Dios, y si nosotros amamos a Jesucristo, el mundo no va a querer nada que ver con nosotros. Muchas veces alguien puede preguntarnos y puede decir algo, bueno, pues, ¿qué tanto te tienes que separar? Y eso es bueno pensar, pero no es la mejor forma de pensarlo. Mejor di, si yo me acerco tanto a Cristo, ¿qué tanto el mundo se va a apartar de mí? Porque entre más nos acercamos a Cristo, el mundo no va a querer nada que ver contigo. Cuando ya no te ríes con ellos, cuando ya no estás de acuerdo con ellos, cuando comienzas a sentirte incómodo con ellos, tarde o temprano el mundo se comienza a alejar de ti porque odian a Cristo. No se trata de ninguna forma de que vamos a poner nomás un montón de reglas nomás para ver quién es más conservador o ver quién es el más santo. De eso no se trata. Se trata de que si andamos con Cristo, vamos a ser como Cristo. Y si somos como Cristo, pues el mundo odió a Cristo. Cambia toda su vida, hermanos. Cambia toda la forma que cómo pensamos y cómo hablamos y cómo actuamos. Entonces el diablo lo que él quiere hacer es, él quiere destruirnos por medio de nuestro orgullo, por medio de lo que nosotros queremos. Vean siguiente en la pantalla, el diablo usa nuestros deseos de igualdad en nuestra contra, debería decir. Cuando le damos nuestras espaldas a Dios, ¿verdad? O actuamos independientemente de Dios, siempre vamos a caer en pecado. Dice la Biblia en Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron, ¿qué dice? Atrás. Déjales digo, eso es como Dios describe a las personas, hermanos, que comienzan a apartarse y regresar hacia atrás, cuando se alejan de Dios, cuando le dan las espaldas a Dios. Pero ¿saben a cuál es la razón que esto sucede? Y vean la primera parte ahí de Isaías 1, versículo 4. Oh gente pecadora, ¿cuántos pecadores hay aquí? Amén, todos, amén. Pueblo cargado de maldad, generación de ¿qué? Hijos, ¿qué dice? ¿Sí comprendemos que todo esto es lo que somos? ¿Sí lo comprendemos? Hermanos, nosotros siempre estamos segundos de ser lo peor de este mundo. Porque ya está en nosotros la depravidad. Lo que más nos atrae es lo que no debemos de hacer. Lo que más queremos hacer es lo que muchas veces usted va a tener que disciplinarte a no hacerlo. Las cosas que la carne quieren producir son las cosas que tienes que decir, no, esto no debo. Eso no tengo que hacerlo. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que ya la Biblia dice, somos pecadores, estamos depravados, somos gente maligna. Y lo que el diablo quiere hacer es explotar esto dentro de nosotros. Y comienza a sacar entonces lo peor de nosotros. Vean en sus notas, un número grande de personas que hagan el mal no lo hace bien. Muchas veces a mí me preguntan cosas como, bueno, está mal que la mujer use pantalón, está mal que vayamos al cine, está mal que nosotros tomemos cerveza. Y muchas de las preguntas que se hacen es por esa razón, porque la mayor parte de los cristianos lo están haciendo. Y lo que llega a suceder es que se piensa que si un gran mayoreo de personas hacen algo, ya lo hace bien. Pero eso no es el caso. No se trata que porque generalmente las cosas iban de mal a peor, que ya generalmente esto lo santifica. De igual forma, una pareja de novios que estén viviendo en unión libre por 50 años ha sido pecado. Nunca se cambió de ser pecado a matrimonio. Nunca.
El homosexualismo drásticamente, hermanos, está siendo aceptado dentro de iglesias cristianas. Están reinventando la palabra homosexualismo, sodomitas, y están tratando de decir que no significa lo que nosotros pensamos. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere ir a la cárcel. Porque los verdaderos cristianos se van a demostrar cuando se predique la verdad, y si eso nos cuesta la libertad, vamos a ver si usted está aquí. Porque todos son buenos cristianos hasta que te cueste algo. Y por eso Jesús veía la multitud, y eran muchos cuando lo seguían, cuando querían comer. O sea, los judíos eran como cierto mexicano, ¿verdad? Ahí iban por conveniencia siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por mí? Y final, Jesús se volteó y les dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Todos nosotros debemos de abrazar la cruz de Jesús, aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste familiares, aunque nos cueste carreras, aunque nos cueste nuestros planes. Debemos nosotros abrazar esa cruz a cualquier precio. Vean en la pantalla, cualquier cultura entonces no gobernada por la Escritura es una cultura pagana. Jeremías 10:2 nos dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las... Me fascina esa, aunque las naciones las teman. ¿Saben por qué? Porque esa va a ser nuestra tentación. ¿Qué es lo que la mayoría dice? Dice: mira, tú no temas las señales del cielo, no aprendas de sus costumbres, aunque todas las naciones estén haciendo eso, ustedes no. Y muchas veces, hermanos, yo sé, es difícil en esta generación presente, porque siempre es la presión de que uno se siente que es uno contra todos. Pero no hay problema, la Biblia ya lo dice. Entonces nosotros continuamos. Entonces, rápidamente ya vimos, número 1, se los voy a dar: Dios no abrazó la cultura de Israel, Él les dio la cultura. Muchos piensan que fue Dios que se sometió a la cultura de Israel y comenzó a trabajar con ella. No, hermanos, Dios les dio la cultura a Israel. La cultura, sus costumbres, todo lo que Israel hacía, lo hacían porque Dios les dijo que así lo hicieran. No era como que ya tenían un sistema y Dios comenzó a trabajar alrededor de esta cultura. No, Él se las dio. Primero inició la nación hebrea en Génesis 12 Él inició la nación hebrea en Génesis 12:2. Segundo, Dios define la cultura de ellos. ¿Cuál iba a ser la cultura de los judíos? En Deuteronomio 14:2-3 vemos que Él le dijo a la nación que tenían que ser diferentes, que tenían que ser apartados, que tenían que ser santos. Y podemos ver que también todo lo que Dios les requirió a la nación de Israel en Deuteronomio 14 también lo requiere de los cristianos en el Nuevo Testamento. Se nos dice que debemos de ser santos. Se nos dice que somos una generación escogida. Se nos dice que debemos de vivir para Él. Se nos dice que somos gentes peculiares. Se nos dice también que no debemos participar de lo abominable. Y lo que yo les estoy diciendo es: nunca caigan en el error que van a ver el Viejo Testamento como algo obsoleto. Ahorita la gente que tuerce la gracia de Dios y la hace una licencia para hacer el mal, ignoran por completo el Viejo Testamento. Les conviene. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros nos despojamos de la ley ceremonial, pero no de la ley entera. La ley es buena, dice la Biblia. No vamos a despreciar el Viejo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Nosotros conocemos mucho del Padre por lo que dice el Viejo Testamento, y conocemos de sus deseos conforme al Viejo Testamento. Y hace tiempo un cristiano me dijo: no, pues yo nomás leo el puro Nuevo, ignorando todo lo demás de lo que Dios tiene para nosotros. Pero número 2, entonces, la cultura que Dios le dio fue celestial. Sí tienen ahí Deuteronomio 11, ¿verdad? 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y la ataréis como señal de vuestra mano, y serán por fortalezas entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había dar, como los días de los cielos sobre ¿qué? La tierra. Como los días de ¿qué? Los cielos sobre ¿qué? La tierra. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Todo esto quiero que tú lo hagas, porque en sí lo que Él está diciendo, porque así los cielos los estás trayendo a la tierra. Hermanos, nosotros representamos el reino de los cielos. Y la Biblia dice, cuando tú le leas las escrituras a tus hijos, cuando estén en toda tu casa, cuando las tengas siempre enfrente de ti, lo que en esencia, la razón que nos está pidiendo que hagamos eso, y dice el versículo 21 para que lo vean otra vez, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Lo que está por venir en el futuro, dice, ya ahorita lo puedes comenzar a vivir. Ahora, no todos los hogares son cielos como la tierra, muchos son un pedazo de infierno. Pero no es lo que Dios deseaba para nosotros. Dios les dice cómo actuar, cómo vestirse, les dice cómo comportarse, cómo tratarse unos a otros. Dios escoge, vean ahí está, tienen Hebreos 11:13, ¿verdad? También dice, conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Noten por qué eran extranjeros y peregrinos, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, ¿qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué dice? Más claro no puede ser. Esta gente que sufrió, que vivió como peregrinos, que vivió como extranjeros, dice, ellos estaban en busca de una ciudad, no la de Egipto, porque ellos podrían haber regresado. Pero ¿saben lo más maravilloso de gente que tiene sus ojos en una ciudad celeste? Es que dice la Biblia, y yo no me avergüenzo de ellos, porque sí les tengo preparado una ciudad. Hermanos, cuando nosotros queremos y estamos dispuestos a ser diferentes, cuando nosotros nos identificamos lo mejor posible con Cristo, y cuando no tenemos vergüenza de identificarnos aún con la cultura cristiana, Dios dice, mira, como ellos están como peregrinos, como ellos no están como los egipcios, como no se están mezclando en el mundo, como ellos están saliendo del mundo, como son diferentes, Dios dice, yo no me avergüenzo de ellos. Porque en esencia yo tengo una ciudad preparada para ellos. Y si ellos están dispuestos ahorita a vivir así, dice, pues yo no me voy a avergonzar de ellos, hermanos. Y déjales digo, van a haber muchas veces en nuestras vidas donde queremos el favor de Dios, no la vergüenza de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado entonces de no estar tan plagados del mundo, que cada decisión que nosotros tomamos está en base a esta ciudad llamada Hermosillo y no a aquella ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Si todo lo que decides es porque piensas que por toda la eternidad vamos a vivir aquí en Hermosillo, siempre tomarás decisiones incorrectas. No, si usted, yo anticipo el clima perfecto, amén. En donde ya no me dé calor, donde ya no esté sufriendo, amén. Pero más que nada, queremos siempre estar listos de que esta vida es temporal. ¿Cuántos jóvenes no venden su juventud para que no les
echen burla. Y los años más apreciados que Dios les ha dado, y por eso la Biblia nos dice en Eclesiastés que los jóvenes no deben de olvidar a su Criador, es porque en la juventud uno no tiene las convicciones tan fuertes y uno tiene que aprender. Muchas veces por la vergüenza de los amigos o lo que sea, uno vive su juventud en silencio. Yo no supe hasta que quise ganar a mis colegas a Cristo de la clase que habían cristianos en mi clase. Qué curioso que los cristianos cobardes agarran valentía con el denuedo de otras personas. Y cuando uno comienza a tratar de ganar almas en la escuela, ahora sí salen todos los cristianos cobardes que antes no hablaban de Cristo. Ahora sí salen a tu alianza. A una yo recuerdo le dije, porque yo fui a la escuela con ella, dije, oye, te conozco a ti desde el 4º grado. Jamás en mi vida me habías dicho de Cristo. Pues, le dije, ¿no te da vergüenza? Y la verdad es, hermanos, que nosotros somos diferentes. A mí cuando un incrédulo quizás me vea raro, pues qué bueno, no me tengo que identificar con él. Dice la Biblia en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, nunca han visto a alguien que es de otro país, resaltan, porque vienen vestidos culturalmente como su país. Así deben de vernos a nosotros. Mira que él es chino, mira cómo viene. Y no nomás por sus ojos. Deben de ver, sabes que hay algo diferente aquí. Mira cómo viene este. ¿Y este por qué? ¿De dónde eres? No, pues yo soy del cielo, para allá voy. Yo soy de Cristo y a Él lo represento. El ser, hermanos, terrenal es el vender todo, es el no tener nuestra mente correctamente asentada. 1 Corintios 15:47 dice, en el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor, ¿es de dónde? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también ¿qué? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la... ¿Es verdad eso en tu vida? Es que la Biblia claramente dice, el que carga la imagen de lo terrenal, va a cargar la imagen de terrenal. Y por eso vemos en la escena y vemos a personas que cuando los ves, mira, se pintó el pelo como Britney Spears o como cualquier actor o lo que sea, y van siguiendo todas estas modas porque cargan la imagen terrenal. Dice, pero el que tiene celestial, pues tiene una imagen celestial. Su imagen es totalmente diferente. Mi pregunta es, hermanos, porque, y no nomás es en la vestimenta, es usted como persona. Gente debe de ver la imagen celeste en usted, cómo es, cómo se comporta, cómo habla, cómo le abre la puerta a las damas cuando entran y cómo es caballero. Cuando no hables con vocabulario callejero, cuando eres amable, cuando sonríes, cuando se ve que no solo por cómo te ves, sino cómo te comportas, de plano la imagen que tú tienes no es de esta tierra. Si lo están captando, hermanos, no les estoy predicando legalismo, les estoy predicando lo que dice la Biblia y lo que muchos ignoran por nomás seguir las modas de este mundo. Y la Biblia nos dice entonces que en el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre pues es del Señor que es celeste. Y nosotros pues éramos antes carne, ahora somos cristianos. ¿A cuál es la que más representa usted? Nosotros entonces somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque cargamos esta nueva
creación en nosotros, esa nueva persona celestial que es la que todo mundo debe de estar viendo. Y dice la Biblia en 2 de Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. Un embajador es un representante. Si nosotros somos representantes de Cristo, y les quiero decir otra vez, si yo anduviera aún así con este traje, soy bien déspota, de nada sirve que tenga fe. Y si yo ando así vestido y maltrato a mi esposa y no puedo no tener una buena relación con mi esposa, ¿para qué sirve que sea cristiano? Comprendemos que la fe inicia del corazón, pero siempre una fe genuina va a afectar tu vida. Hoy en día tenemos cristianos mundanos que uno pensaría que no existen, pero sí existen. Es decir, son salvos y nada cambia. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿de dónde salió ese evangelio? Porque el evangelio de Cristo no solo salva, transforma. Cambia quiénes somos, cambia nuestro comportamiento. Si verdaderamente Cristo nos salvó, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas viejas continúan. No, todas son hechas nuevas. Entonces la Biblia, yo pienso que es clara en cuanto a cómo nosotros nos identificamos y andamos. Y antes, hermanos, andábamos con el patrón del mundo, con esas filosofías del mundo, pero ahora debemos de ser diferentes. Dice la Biblia en Efesios 2:2, vean conmigo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente que dice, como que claramente en el tiempo de Pablo ya había la corriente del mundo, ¿estamos de acuerdo? Y las corrientes de Dios, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice, lo mismo que los demás. Hermanos, otra vez aquí nos dice lo que antes, la corriente del mundo. Si somos salvos, debe de haber algo diferente, algo distinto. Y les quiero decir esto, no porque estamos en esta iglesia, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Yo no estoy de acuerdo que nomás nos reunamos para vernos bien y no tener a Cristo en nuestro corazón. De nada sirve que nos veamos bien si no estás leyendo la Biblia todos los días. De nada sirve que tengamos la cara bautiza y no seas un hombre y una mujer de oración. Toda fe genuina inicia de un corazón sincero, pero siempre se va a manifestar externamente cuando es sincera. La hipocresía es cuando tapamos un corazón malo y lo tapamos con una apariencia buena. Eso no es decir que rechazamos la apariencia buena, pero estamos rechazando la hipocresía. La hipocresía es aparecer bien cuando estamos mal. Hace tiempo atrás, un cristiano me confesó que sentía tanta presión que ponía sobres de la ofrenda en blanco, nomás para que gente pensara que estaba dando. A eso me estoy refiriendo. No podemos pretender con Dios, Dios ya sabe. Entonces no estamos promoviendo un legalismo donde lo único que nos preocupamos es cómo te ves. La verdad, no es nuestro corazón eso. Nuestro corazón es que usted tenga un buen corazón y el resto va a ser de Dios. Aunque usted no quiera, va a cambiar. Amén. Una vez un pastor me preguntó a mí, oye, ¿cómo le haces para que los jóvenes se quiten los aretes y esto y lo otro? Porque estamos hablando del hermano Eduardo. Le dije, pues yo no hago nada. Lo que sí hago es que los llevo a Cristo y a Él se encarga de todo. Si verdaderamente gente camina con Cristo, yo no tengo que hacer nada, Cristo lo hace. Los llevamos por medio de la predicación, se confrontan con la verdad y es Dios quien comienza a obrar. Y es Dios que comienza a cambiar a las personas. Nosotros no tenemos que hacer nada. Amén. Entonces, Lot, hermanos,
experimentó fracaso en su vida por el mundo que estaba dentro de él, nosotros debemos de despejarnos o despojarnos, perdón, de esa vida antigua. Noten Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, ¿qué dice? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? ¿Cuántos aquí tienen estos deseos? Yo los tengo. Lo que gente muchas veces no entiende es, la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la Biblia, Romanos 13:14. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra meta? Despojarnos del viejo hombre que está enviciado. Cada vez, hermanos, y les vuelvo a decir, es más natural usted mezclarse que resaltar, porque esa es nuestra tendencia. ¿Quién aquí quiere ser odiado? Nadie. ¿Quién quiere aquí ser despreciado? Nadie. ¿Quién quiere caerle mal? Nadie, porque por naturaleza queremos encajar, queremos caer bien. Eso es nuestra naturaleza. Todos somos orgullosos, todos tenemos un deseo de ser popular. Amén. Usted dice, yo no sé de qué hablas, por eso checas cuántos likes tienes en tu Facebook. Eso es un deseo, o sea, eso existe. ¿Cuántos han? A ver, vamos a ver. Cuando ves la foto de un grupo, ¿a quién buscas primero? A ti. Y es una foto buena, horrible, dependiendo cómo se ve. Todos podrían haber salido bien una foto, pero si usted no, esa es una fea foto, hay que tomarnos otra vez otra, ¿verdad? Hay que hacerlo otra vez, porque el orgullo que todos tenemos, eso nos hace seres humanos. Pero por eso la Biblia dice que nuestra tarea más grande es despojar. Todos los días despojar, todos los días despojarnos. Entonces, dice la Biblia, vean en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice? Una vez estaba hablando con alguien y me dijeron, bueno, pues pasó, pues, pero cada quien decide, porque estaba hablando de la separación, y es algo increíble aquí. Muchas veces el monto de ignorancia que existe de las Escrituras, eso se encuentra en el Nuevo Testamento. No estamos leyendo del Viejo. Dios desde el Viejo Testamento claramente estableció a su nación que no se mezclaran con los incrédulos, para que no aprendieran sus caminos, ¿sí? A nosotros los cristianos nos dice lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque Dios ya nos conoce. Conoce lo débil que usted y yo somos. Y Él conoce que si te mezclas por suficiente tiempo, de repente eres como ellos. Yo no estoy predicando algo, hermanos, que no existe en la Biblia. Yo no estoy demandando separación nomás porque me da la gana. La Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice, ¿por qué? Porque si nos apartamos, estamos más seguros que si nos mezclamos. Si nos mezclamos, vamos a aprender como ellos. Y yo sé, vivimos en el año 2019. Muchas veces gente dice, bueno, entonces, ¿cuál es? Miren, nunca va a haber una fórmula secreta 100%. Lo único que puedo decir es, si voy a errar, mejor erro en lo más seguro. Y lo más seguro que puedo decir es, miren, prefiero cuando estoy aquí detrás representar a Cristo lo mejor posible. Aún cuando ando en mis compras privadas, trato de siempre recordar que soy un pastor y mayormente soy un cristiano. Entonces trato de estar siempre presentable para la ocasión. Obviamente si estoy cambiando el aceite de mi carro, pues no lo voy a cambiar así. Pero tampoco voy a ir a llevar a mi esposa a cenar con mis manos todavía llenas de aceite. Cada ocasión representa diferente razón. Entonces, ahora, no nomás porque nos vamos a meter en una circunstancia, quiere decir que nosotros vamos a tirar por la ventana nuestros morales. Por ejemplo, si un día yo llevo a mi esposa a Quino, mi esposa no va a decir, mira, estamos en Quino, me voy a poner un bikini. Porque allá somos cristianos como aquí. Inmoralidad en Quino es igual a inmoralidad aquí, o viceversa. Entonces hay cosas que nosotros hacemos como familia cristiana que nos hace diferentes al resto.
Y saben lo curioso, sí se nos quedan viendo raros. No me importa, amén. Ven a mis hijas, ¿no? En shorts y ven a mi esposa y ¿saben qué? ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos diferentes. Inmoralidad, no vamos a mostrar o vamos a ser inmodestos nomás porque estamos fuera de la ciudad. Todo aplica. Muchos piensan que si cambias de ciudad ya todo cambia. Nadie me conoce, entonces voy a ir a hacer lo que yo quiera. No, Dios nos conoce. Y tarde o temprano, así como es Facebook, vas a salir. Y alguien te va a descubrir. La iglesia, hermanos, debe de ser pura porque es la novia de Cristo. Dice la Biblia en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Para qué? Santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santiago, antes de entrar a Santiago estaba leyendo una nomás por algo que estaba leyendo en un comentario, y me puse a investigar en realidad cuántas tragedias suceden en lo que el mundo celebra como fiestas de despedidas de solteras. Y hay un número no tan grande, pero sí existe un número muy grande donde suceden divorcios porque la novia o el novio fue infiel antes de la boda. Y saben, quiero que tengan esto en mente, porque lo que Dios no quiere es que su novia, la iglesia, se esté prostituyendo en el mundo para luego encontrarse con Él en la boda. ¿Sí lo captaron? Dice la Biblia que así como el esposo ama a su esposa, así es como Cristo ama a la iglesia y la cuida, la sustenta, se la está preparando, la está santificando para presentársela a sí mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mundanismo, sin que esté pura. Pero ¿sabes lo que la iglesia quiere hacer? Es andar siendo inmoral, al cabo es que todavía no nos casamos con Cristo. ¿Y cómo se sintiera usted que al casarse le dijera a su esposa, no, pues ayer yo estuve con 3 hombres, pero ya ahora sí, de aquí en adelante voy a ser fiel porque ahora sí vamos a estar casados? O que el esposo dijera eso. Y esa es la foto que Cristo nos está diciendo. Somos la novia de Cristo. Debemos de mantenernos puros porque un día viene la boda. Amén. Muchos lo están digiriendo todavía, ¿verdad? Pero eso que dice la Biblia. No se me agüiten. Amén. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin. Esa es la religión pura y sin mácula. Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. ¿Y qué debemos de hacer ahí? ¿Qué dice? Aún la ropa. ¿Sabes dónde me pega esto? Yo no sé si yo aborrezco esto, porque dentro de mí me gusta. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, a nosotros nos debe de aborrecer la ropa, ¿verdad? Ensuciada con el mundo. No sé si la aborrezco tanto. Es una lucha. Pero eso es lo que la Biblia dice que nosotros debemos de hacer, es de aún aborrecer. Lo que Dios desea entonces para nosotros, hermanos, está explícitamente dicho en Primera de Pedro. Y vean conmigo, 1:16. Está en el Nuevo Testamento, hermanos, no lo van a creer. Pero bueno, porque escrito está: sed santos. Hermanos, están medios ahí débiles. Sed santos porque, ¿qué dice? Hermanos, y aquí es donde caemos todos cortos, ¿a poco no? Muchas veces que estoy hablando yo de esto, muchos cristianos mundanos la hacen ver como que puede ser que seas tan extremo, que eres tan santo, que a lo mejor hasta ofendes a Dios.
Es imposible. Podamos ofender a Dios por una mala actitud, pero no por ser santos. Y la Biblia dice, sed santos. Entonces, lo que Dios es, Dios quiere que seamos. Y saben, hermanos, que todos estamos tan cortos. Lamento que he tolerado películas que no debería haber tolerado. Lamento que acepté malas palabras que nunca debería haber aceptado. Estoy triste de decir que me he reído de cosas que nunca me debería haber reído. Y aún así, la Biblia me dice, sed santos. No excuses tu pecado porque pecas. Que muchos, ay no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces comenzamos a hacer excusas, pero eso es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2:9, veamos para remachar más aquí el punto. ¿Verdad? Mas vosotros, les está escribiendo a los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos que dicen que batallan contra el alma. Nos acaba de describir, son un real sacerdocio, nación santa. Ustedes son aquellos que antes no tenían misericordia, pero ahora sí tienen misericordia. Y curiosamente termina diciendo, amados, les ruego, les estoy implorando, dice, que como extranjeros y peregrinos se abstengan. Y quiero que comprendamos entonces que la vida cristiana, hermanos, es una vida donde nos estamos deteniendo. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacerlo. Amén. Y la Biblia dice, te imploro porque ya tienes misericordia, antes no. Te imploro porque eres un real sacerdocio, una ciudad santa. Yo te ruego, dice Pedro, detente, restríngete de todos los deseos carnales. ¿Habrá cosas que a lo mejor yo podría disfrutar? Claro que sí. Pero la Biblia dice, restríngete. ¿Habrán cosas que a lo mejor quisiera hacer? Sí. Pero la Biblia dice, restríngete, porque soy un real sacerdote. Entonces, noten aquí cómo la Biblia nos describe a nosotros los cristianos. Estamos ahí todos y les voy a dar eso rápido, pero eso es parte de nuestra cultura cristiana. Primero, dice la Biblia que somos linaje escogido. Segundo, somos real sacerdocio. ¿No está esto en sus notas? ¿Sí? Ok. El sacerdote era un hombre, ¿verdad?, santo, con requisitos de vestimenta, etc. Tercero, pueblo adquirido por Dios. Cuarto, para que anunciéis las virtudes de que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que eso es bien curioso, ¿no? Que si vamos a hablar de las virtudes de Cristo, si vamos a hablar de la luz admirable, vale más que andemos ¿en qué? En luz. Va a ser muy difícil que estés testificando de la luz de Cristo mientras que te están dando un tatuaje, ¿verdad? O algo así. Entonces quizás la pregunta más importante es que es si algo glorifica a Dios o no, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Entonces tenemos que ser gente diferente. Tito 2:14, noten lo que dice. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Redimirnos de toda ¿qué? Y purificar para sí un pueblo ¿qué? Propio, celoso de buenas obras. Todas estas cosas que hemos leído son descripciones de nosotros los cristianos. Quizás no todos vivan esto, pero eso es lo que la Biblia dice que sí debemos de ser. Imagínense cuando alguien te describe y hace muchos años atrás, cuando nos íbamos casando, mi esposa me describía el nombre como un hombre de Dios que oraba. Y yo decía, no, vale más que esté orando más, porque sí lo cree mi esposa. Yo sentí una presión muy grande de ser aquel hombre que ella siempre pensaba que yo era. Muchas veces quedaba corto, pero el hecho que ella lo pensaba así, no vale, me ayudó más eso que cualquier otra cosa.
Ahora, si hubiera, mira, aquí está mi esposo, no bueno para nada, ven, ¿verdad? Pues mi línea estuviera muy baja. Además, hermanas, pudieran ganar más dándole una línea alta a sus esposas, a sus esposos, no lo que usted le critica, más bien lo que usted piensa de él. Pero es lo que la Biblia nos está diciendo: ustedes son un real sacerdocio, ciudad santa. Eso debe de ser todos los cristianos, de verse yo, ciudad santa. Oh, vale más que haga unos cambios, porque si eso es lo que la Biblia dice que yo soy, estoy muy corto de serlo. Amén. Y quiero darles el resto bien rápido, hermanos, porque ya se me hizo tarde y estoy haciendo lo que digo que no se debe de hacer. Pero número 3, rápidamente, la relación del templo y nosotros. Nosotros somos templo de Dios, ya no tenemos un templo externo. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, vemos el propósito del templo. El propósito del templo era ser sagrado, conforme a Levíticos 8:10. Era el lugar de adoración. Pues ya no necesariamente necesitamos estas 4 paredes para adorar. Usted adora por sí mismo, porque nosotros somos el templo. Segundo, el templo tenía sus sacerdotes. Éxodo 28, 2 y 3. Ya tenemos un sacerdocio que es el Señor Jesucristo. Ya tenemos todo en Él. Pero aún así nosotros somos sacerdotes propios. Los sacerdotes, todos nosotros, ya podemos entrar a la presencia de Dios cuando queramos. Aún tenemos requisitos como sacerdotes de Dios. Tercero, las ofrendas tenían que ser sin defecto. Levíticos 9:3. No vamos a degollar unos corderos o cosas así, pero todo lo que le presentemos a Dios tiene que ser, hermanos, de nuestro mejor, con un corazón sincero. Cuarto, nosotros reemplazamos el templo. Amén. La pregunta es si eres sagrado, eres el lugar de adoración, entras a la presencia de Dios. Todos estos principios son importantes. Si yo ya soy el templo, la pregunta más grande entonces, si estoy viviendo lo que el templo era. Muy bien. Entonces, cuarto, quiero terminar con eso. Yo soy el templo. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Es un pensamiento sobrio pensar, pero soy un santuario. Debe de ser un lugar santo. Tercero, debe de ser apto para que Dios more en ti. Amén. ¿Cuántos recuerdan que si alguien entraba indignamente al templo, moría? ¿Cuántos reconocemos que si hoy así existiera, yo no sé si yo quisiera entrar? Amén. Yo le dijera: ¿sabes qué, hermano Ramón? A ver, te toca a ti hoy. Vamos a ver cómo te va. No me imagino cuántos tenían que jalar del templo. No, eso está tremendo. Pero imagínense la pureza que tenía que existir en tal persona. Pero si nosotros somos el templo, ¿puede morar Dios libremente en ti? Tercero es la casa de adoración. Es el lugar de adoración. Es la casa de Dios. El templo, hermanos, es en sí nuestro cuerpo, ¿no? Para que no pierdan concepto aquí, el templo es propiedad de Dios. Fuimos comprados por precio, ¿sí recuerdan? El templo debe de ser santificado. El templo tiene que ser limpio. El templo tiene que ser consagrado. Ahora imagínense que llegaron unos cholos en la noche y grafitearan aquí adentro. Qué ofensa fuera. Y eso que eso no es el templo, es nomás el edificio donde la iglesia se congrega. ¿Cómo se ha de sentir Dios cuando cristianos van y grafitean su templo? Y se hacen tatuajes. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que cuidar, hermanos, porque somos representantes de Cristo. Vamos a orar y ahorita iniciamos el servicio. Señor, yo te pido por favor, Señor, que todo lo que hemos visto